Ay, perdona, es que me habéis cogido distraída ahora que estaba leyendo este libro que es fantástico, la verdad. No sé si habéis tenido ocasión de leerlo. El quinteto de la felicidad, cómo crear bienestar en tu vida a través de tus neurotransmisores. Libro escrito por nuestra próxima invitada aquí en el programa, del cual ya hablamos en otra entrevista, pero en el que hoy vamos a profundizar un poquito más, que es Noemí Primo. Noemí, bienvenida. Gracias, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Que vienes desde Huesca, ¿no? Recuerdo, venías de lejos tú. De lejos, de Bilbao. No, que digo de Huesca. De Huesca, Dios no. mío, ya te quedabas cerca. No, de Bilbao. Sí, pero ya vivo aquí en Barcelona desde hace 6 añitos, ¿eh? Ay, qué bien. Sí, sí, Bueno, te tratamos bien, supongo, ¿no? Aquí en Barcelona. Muy bien, me tratáis bien, sí. En Bilbao también, ¿eh? Noemí es psicóloga, musicoterapeuta especializada en neurociencia de la felicidad. Y hay que decir que va a hacer con nosotros el 18 de marzo un taller titulado La ciencia de la felicidad, entiende la salud de tu cerebro para sentirte bien. Porque es muy importante saber qué alimentos, qué hábitos, cómo podemos potenciar esa neuroplasticidad, cómo podemos rejuvenecer nuestro cerebro, de esta manera también poder rejuvenecer nuestra vida y sentirnos más plenos, más vivos, más felices, porque eso es posible, ¿no? Cuando hablas del quinteto de la felicidad, ¿no? Sí. El quinteto, pues son 5. Son 5 pilares. 5, sí. ¿Cuáles son esos pilares? La serotonina, Serotonina. la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y el GABA. Ahí van. Es una mezcla en la que eso que el otro día también lo comentamos, pero podemos enfatizar hoy un poco más, esa mezcla para conseguir entre ese quinteto, que hay muchos más, pero digamos que estos son los más encargados de potenciar esa felicidad, ese estado. Porque la felicidad, para mí, que eso quizás es importante que lo digamos también, no es un destino, es un estado. Y la ciencia nos dice esto también, que otra cosa también importante, no es tanto la intensidad de esas emociones positivas, sino de la frecuencia. Cuanto más frecuencia, más emociones positivas somos capaces de generar, pues eso nos dice también la ciencia que es interesante, ¿no? que lo trabajemos. No tanto la intensidad, porque nos concentramos mucho en la intensidad y más en esa frecuencia. Nuestra tendencia natural del cerebro pues es centrarse en los episodios negativos. Por ejemplo, tú vas en el ascensor con un vecino y te quedas si no te ha saludado. Pero si te ha saludado y te ha echado una sonrisa, pues no lo conceptuamos como una emoción positiva, ¿no? Lo conceptuamos como, no llegas a casa y me dice, el vecino del segundo no me ha saludado, qué poca vergüenza, o qué tal, o qué cual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas nos hacen reflexionar de que cada día y a nuestro alcance podemos buscar esos momentos en las pequeñitas cosas. Eso es porque el ser humano es así, nuestro cerebro está preparado para acordarse de aquello de lo negativo, o porque nos han condicionado. Ya, es una buena pregunta. Yo creo que hay un poco de ambas cosas, pero realmente según todo lo que sabemos del cerebro, lo poquito que sabemos y empezamos a saber más, tenemos una predisposición negativa porque el cerebro está preparado para la supervivencia. Claro. Entonces, claro, nos concentramos más en sobrevivir que en ser felices, ¿no? Y es lo que hablábamos el otro día, Alex. Nos hemos puesto tanto énfasis en la felicidad que yo creo que a veces conseguimos lo contrario, porque cuanto más te concentras en algo, a veces acabas frustrándote más, ¿no? Sin embargo, si lo tratamos como un estado en el que hoy decido tener un día feliz, un día en el que voy a prestar más atención a esos momentos en los que tengo esos microinstantes, ¿no? Que llamamos también, que son esos espacios pues que igual estás disfrutando de un café, alguien te ha sonreído. Esas pequeñitas cosas al final es también lo que nos dice la ciencia, que nos hace percibir y hacernos unos seres humanos más plenos, ¿no? Es entrenamiento. Entrenar al cerebro para Sí. que tenga una predisposición Sí. a quedarse con lo positivo y no con lo negativo. Eso es.
¿Pero eso cómo se hace? ¿Cómo se entrena el cerebro? Bueno, pues en el libro doy bastantes herramientas en este sentido, en el que podamos ver desde esos planos, que contemplemos el plano físico, el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual, que hoy tiene tanto que enseñarnos, ¿no? Nuestra consciencia, cómo nos percibimos, entrar más en esa capacidad de nuestro mundo interior, de vernos por dentro, de observarnos. Yo creo que todo el cambio, Alex, empieza cuando tú eres capaz de dejar. A mí me gusta este ejemplo es como para mí la linterna de un minero, ¿no? Esa linterna, cuando tú la tienes, enfoca hacia el exterior y ves la oscuridad de las minas, pero para mí el ejercicio de atrevimiento y de valentía es que seas capaz de coger ese foco y ponerlo hacia ti y ver todas esas luces, esas sombras y todo lo que nos constituye como seres humanos, que claro, también nuestra sombra y nuestra luz somos nosotros y forma parte de nosotros. Hay que decir que Noemí, que es psicóloga, músico, máster en musicoterapia, máster en psicología positiva y mindfulness, es además creadora del método TCP, el método de terapia de crecimiento personal, que en realidad es una iniciativa de creación propia en homenaje a tu padre, ¿no? Sí. Carlos Primo, sí. Quien te inculcó e inspiró, ¿no?, entre otros muchos valores, la importancia de trabajarse a nivel personal, esa psicología positiva, ¿no? Sí, mira, mi padre me encanta que me preguntes esto. Mi padre me inspiró porque primero él fue un buscador, fue pastor protestante, fue, entre muchas cosas, le encantaba la filosofía, él fue empresario ahí en el País Vasco y tuvo una empresa pues dedicada al descanso, pero siempre se orientó hacia esa búsqueda de estar bien, de comunicarte contigo mismo, de ser capaz. Pues él, me acuerdo que, bueno, cuando nos enseñaba por medio de las oraciones, pero al final orar o hablar con Dios es lo mismo que cuando tú meditas y buscas ese estado de entrar en tu ser y observarte más por dentro y ver esos estados internos. Entonces él nos inculcó todo esto y esa filosofía, la verdad es que, bueno, nos ha acompañado tanto a mis hermanos como a mí y fue siempre pues una fuente de inspiración. Y cuando fui viendo más cosas a raíz, él también me inspiró mucho trabajar con todo lo que es el cuerpo, porque se encontró, durante 5 años tuvo una enfermedad sistémica que le fue afectando a diferentes órganos del cuerpo y ahí fue donde yo me fui dando cuenta de lo importante que era también estar a nivel de salud física, lo que tenía que ver con las emociones, cómo él vivía todo eso y todo ese transcurso. Para mí fue el mejor máster que he podido hacer en la vida, fue un aprendizaje maravilloso. Pues hablemos de eso, de los neurotransmisores, el quinteto de la felicidad. Hablabas de la serotonina, ¿no? El primero, sí. Por definir, la serotonina. ¿Qué es la serotonina y cómo hacemos para tener unos niveles aceptables de serotonina en nuestra vida? Mira, a mí me gusta, yo la serotonina la definiría como el neurotransmisor del bienestar y la dopamina el del placer. Eso es como, por ejemplo, quizás los que más familiares son para todos, sí. ¿No? Y la serotonina, para mí, alcanzar esos estados de bienestar, Alex, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, lógicamente, es llegar a ese punto en el que tú eres capaz de percibir esa sensación de que estoy bien y es suficiente. No entrar siempre en ese estado de que, como pasa con la dopamina, claro, la dopamina llegas a un grado de un placer inmediato o no inmediato. Normalmente la dopamina ya nos está generando un placer cuando estamos persiguiendo un logro. Y ser capaz de ese estado de decir, bueno, encuentro el equilibrio de que estoy bien de esta manera y no necesito pasarme tampoco toda la vida buscando, ¿no? Porque es que, a veces somos los buscadores eternos y dices, por Dios, basta ya de buscar tanta terapia, tanta formación y empieza a poner en práctica lo mucho que estás aprendiendo, ¿no? Yo reconozco que me lo he tenido que trabajar la primera, porque he sido una buscadora incansable, me he hecho 40.000 formaciones y luego decía, pero vamos a ver, si no llegaba a casa y decía, tenía todos los apuntes, y pues si no me da tiempo de asimilar todo esto y ya estoy pensando en la siguiente. Entonces muchas veces trabajar con eso que tenemos
y ponerlo en práctica es lo que verdaderamente te da una sensación de logro y de bienestar contigo mismo, ¿no? Pero claro, esto ya o sea, van caracteres. La experiencia, experimentarlo. Experienciar. Para mí, no tanto mental, ¿no? Sí. Estamos ahí en el mental. Sí. Y no bajamos a lo corporal, a lo físico, Esto que es la experiencia. Sí. Además, el cuerpo siente primero, las emociones se sienten antes en el cuerpo que la propia mente, ¿no? La emoción realmente es pasajera, el problema está cuando esa emoción se queda ahí anquilosada y es cuando se convierte en un sentimiento, ¿no? Y eso es lo que ya deja las huellas más profundas en tanto en nuestro estado de ser como en nuestra propia salud física. Entonces, trascender esos estados emocionales, pues eso lo podemos aprender, claro, con un entrenamiento, un conocimiento. Yo creo también, Alex, que es importante para mí comprender, es la base de sentir alivio, ¿no? Cuando yo comprendo cómo me siento, lo que me pasa, pues es cuando realmente puedo sentir un alivio. Cuando sentimos los seres humanos alivio, también es más fácil coger esa perspectiva de lo que puedo cambiar, ¿no? En esto he tenido experiencias súper bonitas en consulta, ¿no? Recuerdo, mira, que trabajé con un chico, bueno, ya no era tan adolescente, tenía 19 años, él tenía síndrome de Down y trabajábamos con musicoterapia. Y bueno, su discapacidad no era muy grande, solamente era de un 30%. Pero resulta que nunca nadie le había explicado qué le pasaba a su cerebro. Y un día vino a consulta, entonces yo trabajaba con la consulta de musicoterapia y se me ocurrió ese día, de esta forma que, bueno, pues estás conectada y dices, voy a explicarle a ver lo que le pasa a nivel de su cerebro. Le hice un dibujo del cerebro y entonces le empiezo a poner ahí. Digo, mira, este es tu cerebro, tal cual, no es diferente de ningún otro, todos tenemos cerebro igual, pero mira, aquí pasa esto y le pongo un 30%. Mira, Alex, fue tan revelador para él. Además, esa consulta la recuerdo con un especial cariño porque su expresión inmediata fue ¿solo? O sea, todo esto, el resto lo tengo bien, solo tengo esto. Entonces, el entender eso produjo luego un resultado a nivel de seguir trabajando con él brutal. Siempre pensamos que estamos peor de lo que realmente estamos. Exactamente. Esta es otra. Por esa predisposición a la negación. Cuando en realidad estamos mejor de lo que pensamos. Yo pienso que sí, porque si pensamos en la felicidad como un estado, cada día tú puedes crear ese estado, por lo menos hacer algo por trabajar en ello. Es también una persistencia, una voluntad, un querer hacer algo ¿Por qué no cambiamos, por ejemplo? Jolín, pues a veces tú eres consciente de por qué no cambias, te has preguntado por qué no cambias. Pues quizá, primero, porque igual eres adicto al pasado. Segundo, porque eludimos la responsabilidad, tiramos las pelotas fuera. Siempre, no, si hace sol, no porque me llueve, no porque es invierno, no porque cuando mi padre cambie, no cuando me digan esto, cuando el trabajo tal. Y luego al final es esa fuerza de voluntad que yo creo que es la base, ¿no? Yo creo mucho en la fuerza de voluntad. Yo también. Mucho. Creo en la fuerza de voluntad y en la disciplina. También. Mucho. La palabra disciplina parece que tiene una connotación negativa, pero es que sin disciplina yo creo que no hubiéramos avanzado como especie. Sería imposible. Ustedes me preguntaron, ¿cuál es tu principal motivación? Y dije, la disciplina. O sea, el hacer las cosas por el gusto de hacerlas, por la disciplina y saber, oye, he sido capaz de hacerlo, ¿no? Claro, es logro. Es el logro. Es el logro. Pues siempre estamos buscando motivaciones para todo. Y si no estoy motivado, pues no lo hago. Como lo dirá al gimnasio, ¿no? Es que tengo que tener una motivación, no sé qué. El problema de eso es que la motivación es muy volátil, ¿no? Hay días que la tienes, días que no la tienes. Entonces, ¿qué pasa? El día que no la tienes, pues no lo haces. Pero tienes la disciplina y tienes la fuerza de voluntad. Y aunque ese día porque todos los días los seres humanos no los tenemos iguales, esto lo tenemos que aceptar. Pero es donde la mayoría de la gente cojea. Y es donde falla la gran mayoría. En la fuerza de voluntad, que por eso muchas personas no cambian su vida, porque les falta esa fuerza de voluntad. ¿Cómo se puede alimentar la fuerza de voluntad? Tú como neurocientífica que eres, como una persona que ha estudiado neurociencia, que sabe de neurotransmisores, ha escrito este libro, por cierto, que lo tenéis en Amazon, que me lo estáis preguntando, acabo de compartir además el enlace por si lo queréis comprar. En Amazon tenéis el libro. Yo, mira, las últimas investigaciones que me parecen fascinantes que se han hecho con la corteza prefrontal,
por ejemplo, me parecen muy interesantes, porque yo creo que, por ejemplo, cuando tú tienes una emoción, como la sientes en el cuerpo, tú podrías aprender a detectar por los estados que te produce ya esa emoción en mí, por ejemplo. Yo me enfado, ¿no? Tengo a veces pues esa ira de uno, como soy perfeccionista y cuando veo que todo no es tan perfecto como yo creo que tiene que ser, pues he tenido que aprender a trabajar mucho con ello y entonces ya detecto, porque me sube un fuego en el interior de una forma tan brutal que ahora, a través de esa voluntad que estamos hablando, me he dado cuenta y puedo pararlo. Me puedo seguir enfadando, pero quizás no ya de esa manera tan sumamente desparramada, digamos, ¿no? Y entonces, claro, esto tiene que ver mucho que cuanto más trabajamos en esa corteza prefrontal, más vamos a ser capaz de no llegar a ese punto de dejarnos disparar tanto por el sistema límbico, por la amígdala, ¿no? ¿Cómo se educa la corteza prefrontal? Pues mira, de esto habla mucho Nazaret Castellanos, que es una mujer fantástica, a la cual admiro un montón y la verdad que he hecho muchas formaciones de las que tiene ella porque me gusta mucho cómo lo explica y lo hace llegar la neurociencia tan de forma cercana. Y en este caso, para fomentar esa corteza prefrontal, es la meditación, porque ahí, con el trabajo de meditar, mindfulness, o sea, no creo que haya una manera única de hacer las cosas, creo que cada uno tiene que encontrar su herramienta y su forma en la que sea capaz de hacerlo, adherirse a esa conducta, porque muchas veces nos lo ponen todo tan difícil o tenemos tanta información que, claro, no sabemos muy bien ni qué terapia hacer, ni qué método seguir. Pero la verdad es que el método hay tantísimos como seres humanos, pero yo no puedo decir que haya un único valioso. Tiene que ser el que a ti de verdad te resuene y seas capaz de ser constante y coherente con él, ¿no? Y desarrollar esa fuerza de voluntad y, como dices tú, esa disciplina. ¿Hay alguna manera de alimentar? Cuando digo alimentar, ¿hay alimentos? Sí. ¿Que te den más fuerza de voluntad? Pues mira, alimentos que den más fuerza de voluntad. A ver, que nos ayuden, quizá podría haber suplementos. ¿Suplementos? Sí, quizás los suplementos sí nos podrían llevar a trabajar más esa fuerza de voluntad, pero realmente yo creo que quizás los omegas, el magnesio, hay algunas... cúrcuma, hay algunas cosas que sí que podrían. Esto sería una nueva investigación. Pero bueno, sí. Alimentos, ¿no? Para tener más fuerza de voluntad. Estaría muy bien. Ya que la gente se queja de eso, que me falta fuerza de voluntad. Sí, me lo voy a apuntar porque, mira, en este libro voy apuntando todas las cosas para la segunda edición, todas las mejoras. Lo estoy viendo. Mira, ahí están. Está todo lleno de anotaciones porque gracias a todo lo que me enseñáis, el feedback, y además es que yo estoy totalmente en el Kaizen, y digo, esto es mejora continua y hay que ahí tener esa apertura de decir, oye, siempre se puede mejorar todo. ¿Me estás leyendo todas las intimidades? Sí, me estoy enterando de todo. Mira, hay una frase muy buena que es: el placer es dopamina, que esto lo has explicado, sí, y la felicidad es la serotonina. Exactamente, es que esto lo he puesto porque he dicho, esto lo voy a poner en la próxima edición. Es que está muy bien porque es una buena manera de entenderlo, ¿no? Sí. Porque sí que son, obviamente, dos neurotransmisores que va bien que estén nivelados, está muy bien, pero lo uno es adictivo y lo otro no. Claro, la dopamina los vuelve adictos a la dopamina, sí, ¿no? Que es incluso cuando estamos con las redes sociales, nos dan más o menos likes. Sí. Me dan muchos likes, ya está, subidón de dopamina, por ejemplo. Pero mira, esto en el taller lo vamos a trabajar porque aprenderemos a sacar todos esos beneficios de la maquinaria tan maravillosa que tenemos, aprenderla a potenciar con todas estas cosas desde estos diferentes planos, ¿no? Que es lo que creo que lo hace diferente a este libro, ¿no? Buscar esa manera de que desde esos 4 planos tan maravillosos que nos constituyen como seres humanos, pues podamos potenciarlos, o sea, podemos regularlos, ¿no? Noemí hace referencia al taller que va a hacer con nosotros el 18 de marzo, taller que será presencial y también online, se podrá seguir de las dos maneras. Estupendo. La ciencia de la felicidad, olvida los consejos mágicos y entiende al fin la química de tu cerebro para sentirte bien. Bien. Cómo funciona la química de nuestro cerebro.
Y me encanta cómo se empieza explicando ese taller. Dices, ¿te cansas de mensajes que te invitan a ser feliz? Lo que decíamos antes de la felicidad, ¿no? Sí. Mal invento el esto de la felicidad. ¿Te gustaría entender en qué consiste ser feliz? Es normal que te frustres. La felicidad siempre se trata como algo inalcanzable. ¿Puede haber alimentos para ser feliz? ¿En el mismo modo que hay alimentos para tener menos cansancio y más energía? Pues sí, los hay. Y los vas a descubrir en este taller, entre otras muchas cosas que vas a descubrir. Háblanos un poco, Noemí, de lo que vamos a experimentar, de qué nos va a servir este taller que vas a hacer con nosotros el 18 de marzo. Pues mira, sobre todo para potenciar, para aprender, para disfrutar, para conocer esa química cerebral en más profundidad. También para lo que hemos dicho, para potenciar ese Ferrari que tenemos por cerebro, que lo tenemos ahí y no le sacamos todo su jugo. Luego, sobre todo, también va a haber mucha experiencia, va a haber la explicación de cada neurotransmisor, pero después de esa explicación amena y por supuesto participativa, va a haber siempre un ejercicio de reflexión y una experiencia, una práctica para que la gente se pueda ir con herramientas, que es lo que hoy queremos, ¿no? Queremos esos tips, esas herramientas, porque claro, está muy bien explicar muchas cosas, pero luego yo creo que lo importante es cómo podemos llevarlas a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Estos neurotransmisores que son el quinteto de la felicidad, lo decías antes, serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina, GABA, claro, se pueden estimular de muchas maneras, ¿no? Se pueden estimular mediante la alimentación, hábitos. Haznos algún adelanto de lo que podremos ver y experimentar en el taller, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo, un ejercicio que a mí me gusta mucho y que esto ya la ciencia ha hablado mucho es de simplemente que cuando tú acabes el día tengas ese momentito para pensar en lo que has disfrutado y en el agradecimiento. Ya solamente esto, esa práctica, si tú la llevas, eres constante, lo hemos dicho, fuerza de voluntad y disciplina, recoges unos resultados fantásticos, que no es que lo digo yo, lo dice ya mucha investigación. El centrarnos en el agradecimiento y vernos hace no solamente conectar con lo que nos ha pasado durante el día, con esas experiencias que no las aprendamos a percibir mucho más, esas cosas positivas que nos pasan, que son muchas. Nos pasan muchas cosas durante el día y sobre todo que aprendamos no solamente a quedarnos con esas emociones negativas, sino que potenciemos esa frecuencia de las emociones positivas. Por ejemplo, obviamente en el curso se explicará mucho más, de manera más detallada, además se harán ejercicios, prácticas, para que todo lo que explica Noemí, todo ese conocimiento lo integréis, ¿eh? Sí. Porque no se trata simplemente de trae la libretita, me tomo unos apuntes y luego me olvido, ¿no? No. Vais a integrar todo ese conocimiento. Por ejemplo, hablando de la alimentación, un desayuno para estimular todos los neurotransmisores. El desayuno de la felicidad, vale. ¿Cuál sería? Mira, yo os voy a compartir mi desayuno. Bien. Que esto creo que lo he ido modelando y este es el de hoy. Igual dentro de una semana lo cambio, ¿eh? Pero no, de momento, mira, a mí me gusta mucho desayunar. Lo primero, bueno, me tomo un zumo, pues que puede ser cada uno lo que quiera. Yo le meto un poquito de agua de mar, le meto agua mineral, a veces le pongo aloe, otras veces cambio y le pongo una mandarina. Ahí me tomo unos suplementos, que ya en ese hablaremos también de los que nos pueden ir mejor. Recomendación, por supuesto, que luego cada uno lo tiene que experimentar y contrastar en el caso de que tenga alguna patología también con su médico, ¿no? Porque no hay cosas que nos pueden sentar muy bien y otras cosas pues que no tanto, ¿no? Y luego pues lo que hago, Alex, tomo siempre fruta de temporada. Plátano nunca falta en mi dieta. El plátano, fruta de temporada, pues en este caso ahora, por ejemplo, son las fresas, pues fresas. Cuando son, arándanos, la verdad que también suelen siempre estar en mi dieta, ¿no? Mucho fruto rojo. Igual, arándanos todos los días, ¿eh? Sí. Siempre, unos gramitos de arándanos. Sí, la verdad que son muy buenos y tienen, aparte de toda su capacidad antioxidante, bueno, la verdad que sientan muy bien. Y luego yo intento, no es que esté en contra del gluten,
Pero sí que es verdad que hoy vemos que hay muchos alimentos que nos inflaman y nuestro cerebro sufre con esa inflamación y lo traduce en estados de ánimo. Entonces, hay que trabajar con llevar una dieta o una forma de alimentación, que me gusta más, la palabra dieta me parece un poco restrictiva, más antiinflamatoria. Entonces, en mi caso he encontrado un pan de almendras que hacen en un sitio allí en Sitges fantástico, y entonces yo le pongo a ese pan de almendras, que está buenísimo, tahín, que es las semillas de sésamo molidas. Con el que se hace el hummus también. Con el que se hace el hummus. A mí me gusta muchísimo el sabor salado. Le pongo un poquito de pipas de girasol y lo aliño con un poco de aceite de lino. A mí eso me parece... Este desayuno se ha hecho ya... No se ha hecho viral todavía, pero mucha gente lo ha probado y bueno, le encanta. Y luego té matcha, me gusta mucho el té matcha o café. No tengo nada en contra del café tampoco. Sí, porque hay una línea ahora, una corriente que está en contra del café. No, yo no tengo nada en contra. Creo que el café tomado dentro de una medida... Claro, el problema está cuando tú estás continuamente consumiendo y estás estimulando demasiado a tu sistema nervioso, ¿no? Que, por ejemplo, esto lo hablo también... algo que puede frenar al GABA, pues son todos los alimentos más excitantes, ¿no? En este caso la cafeína. Pero claro, si tu consumo de cafeína te sienta bien, eso lo tienes que ver tú. Hay que escuchar mucho al cuerpo y sabes cómo te sientan las cosas cuando tú vas probando. En mi caso es el té matcha y ya está. Y luego chocolate negro, pues una oncita, 65%, porque me encanta el chocolate y también lo considero algo que lo... Chocolate negro, pero claro, porque yo he probado chocolate 99% puro, ¿eh? Sí, yo también lo he probado. Es incomible eso, ¿no? Bueno, supongo que es como todo, cuando te acostumbras, ¿no? Pero amargo... Sí. Esos para paladares ya, yo creo que ya tienen que tener un nivel de educación. Espartanos, paladares espartanos. Totalmente espartanos. Pero un 85, un 90 está muy bien. Y un 85... Ahí podemos llegar. Ahí podemos llegar. También es cierto que el azúcar, a ver, es adictivo. También esto, por ejemplo, hay gente que el café... Yo personalmente el café con azúcar no me gusta. A mí tampoco. Me parece que pierde todo el sabor. Toda la contundencia del café. Exactamente, todos esos aromas y esa riqueza que tiene el café tan maravillosa. Entonces, esto es cuestión absolutamente de acostumbrarse. Claro. Es que el azúcar, es que esta es otra, ¿eh? Esta es otra. Se habla esto de nos muchas, da para otra. se habla de muchas drogas, ¿no? Sí. De no tomes esto, no tomes esto otro, y en cambio nos habla del azúcar, que es la peor droga de todas. Totalmente, el azúcar es súper adictivo y dejar el azúcar la gente la deja con muy poca energía, o sea, se pasará auténticamente como una especie de mono. Y te acuerdas cuando decían, no, tienes que tomar azúcar porque al cerebro le gusta el azúcar, ¿no? Decían eso, ¿no? Es que la glucosa alimenta al cerebro. Bueno, al cerebro hay dos cosas, el oxígeno y la glucosa, pero yo siempre digo, a ver, pero entendamos, no la glucosa de los bollicaos y de los donetes, la glucosa de las verduras de hoja verde, la glucosa de la fruta, o sea, esa es una glucosa buena, ¿no? Y lo que nos puede producir... A ver, no, el dulce tampoco hay que ponerlo ahí relegarlo. No. Dátiles, hay alimentos que tienen el plátano, las frutas, el chocolate, todo depende también cómo lo aderecemos, cómo aprendamos a trabajar con esos alimentos y, vamos, nos dan esa sensación de dulce que, claro, el cerebro le estimula y además lo necesita para funcionar. Bueno, ¿frutos secos también? Sí, frutos secos, pero también con moderación. Con moderación. Sí, a todo el mundo no le sientan bien, porque yo creo que hay intestinos también más delicados y yo creo que el fruto seco, si no lo masticamos bien y no lo asimilamos bien, crea ahí como una masa compacta que hace allí un poco de bola, ¿no? Hablábamos antes de, bueno, ya sé que ahora la moda es hablar de los superalimentos, pero yo siempre digo, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Es decir, arándanos, para mí es un superalimento. Sí, para mí también. El aguacate, para mí es un superalimento, que no debe faltar en toda dieta o hábito alimentario, pero diario, ¿eh? Sí. Arándanos, aguacate. ¿Qué otros alimentos tú crees que, nueces, independientemente de la persona, a todo el mundo le irá bien? Pues yo creo que, claro, teniendo en cuenta intolerancias, alergias, el aguacate, la verdad es que no conozco a nadie que le siente mal el aguacate. Los arándanos, personalmente... Que no me equivoque, pero yo creo que tampoco. Los frutos secos sí que hay gente que ya tiene más problemática. Iba a decir las nueces. Las nueces quizás son más digeribles, porque como
es como más oleosa, tiene como más aceites. Quizá la nuez, de hecho, creo recordar que hay gente que les sienta mal otro tipo de frutos secos y, por ejemplo, las nueces no. Los plátanos tampoco conozco a nadie que les sienten mal, yo creo. Y, por ejemplo, los pescados azules, a ver. Las sardinas, por ejemplo. Las sardinas, el salmón, ¿no? Que yo sepa, ¿le puede sentar a alguien mal el salmón? Bueno, pues sí, todo depende de cómo digiera esas grasas, ¿no? ¿Qué más alimentos así puede haber que les siente bien a todo el mundo? Las verduras en general, también las verduras, por ejemplo, de hoja verde, teniendo un poco de cuidado, claro, con cómo lo digieras. Claro, esto Alex, también es cuestión de metabolismos. Hay metabolismos lentos. Mira, me gusta sacar este tema. Hay personas con no soy experta en metabolismos, esto te aseguro, te lo explica mejor un nutricionista. Yo te lo digo porque yo hace un año y pico pesaba 125 kilos, ahora me adelgacé 53. Madre mía. Y yo tenía la idea... Eso es fuerza de voluntad. Sí, ya te lo digo. Sí, mucha fuerza de voluntad. Por eso lo hablas, claro. Pero me di cuenta de una cosa que siempre me decían a mí, es que eres de metabolismo lento. Vale. Pero yo, al introducir cambios de hábitos en mi vida, alimentación, yo creo que he acelerado mi metabolismo. Seguro. Porque hay días que me paso un poco y no lo noto. Y no lo notas. Claro. O sea, el metabolismo, aunque te digan que el metabolismo es lento, quizá el metabolismo lo definen los hábitos más que no la genética. No, es verdad. No lo sé, es verdad. Una intuición que tengo. Sí, también depende. Yo creo que con también los años se ralentiza, ¿no? Porque hay cosas que ya no nos sientan tan bien a medida que ya vamos. Por ejemplo, el alcohol, claro, ya no lo metabolizas igual que cuando tienes 30 años. Y eso quiere decir que, claro, ya el proceso va más lento, ¿no? Pero en general, teniendo estas cosas en cuenta, pues tú tienes que ir viendo esos alimentos. El brócoli, mira, ahora me viene el brócoli. Yo tampoco... A ver, te puede dar más gases, menos gases, pero que a alguien le produzca intolerancia al brócoli, creo que no, ¿eh? No lo sé, que nos corrijan si nos equivocamos, ¿eh? Pero creo que no. Y espinacas. El huevo. Hay gente que sí que tiene... Hay gente que le provoca. Una lástima, el alimento completísimo. Muy completo, sí. Todos los aminoácidos. Todo. Los aminoácidos esenciales los tiene todos el huevo. Ahora fíjate que se ha demonizado, que no había que comer más que 3 a la semana. Y ahora todo el mundo... Hasta que te los puedes comer... Fíjate, cuando yo pesaba 125 kilos, no comía huevos prácticamente. Ahora como una media de 12, 14 huevos a la semana, tranquilamente. Y te sientan... Y estoy mejor que nunca. Te sientan de maravilla. Claro. Y todo el mundo que se lo recomiendo que añaden el huevo en su dieta, se siente mejor, con más vitalidad, con mejor estado de ánimo. Incluso. Sí, es verdad. Cuando le dicen hay que echarle huevos a la vida, pues es cierto. tiene esa frase, tiene doble sentido. Tiene doble sentido. Hay que decir una cosa, lo digo porque mucha gente está con mucho interés, pues el taller que va a hacer Noemí Primo con nosotros el 18 de marzo. Es un taller que durará 6 horas, de las 10 de la mañana. Se emitirá en directo online, también lo podéis ver presencial aquí, podéis venir de manera presencial aquí con Noemí en el centro de Alex Comunica que tenemos al lado de Sagrada Familia. Luego el curso quedará grabado en vídeo, a las 48 horas recibiréis el curso grabado en vídeo con una calidad excelente de imagen y sonido para que podáis repasar todos los contenidos y ejercicios que va a recomendar y que va a hacer que experimentéis Noemí. Pero claro, no se trata solo de alimentación, o sea, Noemí lo que va a hacer es que reentrenemos nuestro cerebro, ¿eh? Y hay un detalle importante que yo creo que es importante destacar de los estudios, porque Noemí es una persona que se ha formado muchísimo. Por ejemplo, eres máster en ECAM, en la Escuela de Alimentación Consciente, en técnicas de tercera generación, en MDR, PNL, hipnosis ericksoniana, enneagrama, en SHEK, me interesa mucho esto del SHEK, que es sincronización de los hemisferios cerebrales. ¿Vas a hacer alguna práctica de sincronización en este taller? Sí. Incluiremos cosas también porque es una herramienta también muy, muy interesante. Yo haría el énfasis en que, mira, en realidad este taller lo di en Málaga, en la Universidad de Málaga, era 2 días de duración y lo he sintetizado, que eso creo que está muy bien, en estas 6 horitas. O sea que yo creo que la gente se va a ir con herramientas muy, muy potentes y
ser capaz de hacer lo difícil fácil creo que es algo muy, muy interesante y creo que eso se lo pueden llevar de este taller. Es un taller que hiciste en 2 días en lo la hice Universidad en 2 días, de Málaga, Málaga, una formación, sí. Y lo has sintetizado y concentrado Sí. para que se lo lleven en 6 horas. Sí, a raíz de ya En un trabajar solo con día. el libro y todo esto, me parece que es interesante, porque yo creo que, como yo, Alex, he hecho tantas formaciones, con todo el respeto, algunas maravillosas, otras que he dicho, madre mía, para quedarme con esto he tenido que estar aquí 8 horas, y realmente le doy mucho valor y mucha importancia a eso, de decir, voy a concentrar una información de valor en el menos tiempo reducido posible, porque para mí eso es tan importante a raíz de mi experiencia que me quedo con eso, ¿no? Cuando la gente es capaz de transmitirme todo lo que le apasiona y lo que ama y encima en poco tiempo, pues esto yo creo que es un lujo. 18 de marzo, Noemí Primo, aquí en Alex Comunica TV para dar este taller que ya se dio en su día con mucho éxito en la Universidad de Málaga y que hoy Noemí, bueno, el 18 de marzo va a hacer con nosotros, concentrado en 6 horas. Yo que tú no me lo perdía, ¿eh? Porque... Yo tampoco. Porque bueno, tú seguro, tú no te lo vas a perder No me lo voy a seguro. perder. Y yo tampoco, estoy muy interesado en estos temas porque yo creo que el cuerpo es reciclable, Sí. creo que el cerebro es reciclable. Ujú. Qué bueno. Ahí está la neuroplasticidad. Es decir, Sí. nuestro cuerpo, nuestro cerebro son reciclables y Noemí os va a dar las pautas para ello. Básico, importantísimo, además con ejercicios que hará aquí en directo, resolución de dudas y preguntas al instante, Sí. tanto con los que estáis aquí como los que estaréis online. Además, si entráis ahora, hay que decir, si entráis en el enlace que os acabo de compartir en alexcomunica.com, tenéis también el curso destacado de Noemí, la ciencia de la felicidad, tendréis hasta el 10 de marzo, tenéis menos de un mes para inscribiros, para reservar vuestra plaza, además con un precio de descuento. Este es un curso, obviamente, que por lo que va a transmitir Noemí, no puede valer menos de 120 euros. Pero si entráis y reserváis la plaza antes del 10 de marzo, os costará solo 75 euros. ¿Eh? O sea, casi la mitad de precio. Lo digo para aquellos, para que el dinero no sea un problema. Que a veces decís, pues buscamos 1000 excusas para no hacer un taller, un curso o despertar, ¿no? Dice, no, es que no tengo dinero. Bueno, pues que no sea una excusa porque serán, yo creo, los 75 euros mejor invertidos de vuestra vida. Y para hacer boca también, oye, pues podéis haceros con el libro de Noemí, El Quinteto de la Felicidad, cómo crear bienestar en tu vida a través de tus neurotransmisores, que ya lo tenéis, por ejemplo, en Amazon. ¿En tu web también lo pueden comprar? ¿O mejor que vayan Mejor a Amazon? en Amazon, sí. Mejor en Amazon, Venga, sí. sí, Alex. Pues en Amazon, El Quinteto de la Felicidad de Noemí Primo, lo encontráis enseguida. Igualmente podéis entrar en el enlace directo que os he puesto también en el chat y podéis haceros con este libro. Noemí, gracias por traernos tanta felicidad Gracias aquí a ti, al Alex, programa. por compartirla. Gracias.